tenemos tres áreas en las que nosotros las tenemos definidas, como esta, que es la área de procesamiento de frutas y hortalizas, y un anexo que tenemos al fondo que es para procesar cacao y café. En el otro extremo tenemos el área de procesamiento de lácteos y carne. Hoy tenemos la limitante de acceso porque tenemos laboratorio con los muchachos de agronomía. En quinto año los de agronomía reciben una parte de este procesamiento, poquito, pero se les da. Entonces, ahorita tenemos, en la mañana hicimos con ellos trabajamos faenado. Bueno, si ustedes son agronomía, en quinto va a tocar. Bueno, ustedes hicimos, hacemos faenado y preparamos la carne para luego hacer el proceso. Entonces vamos a tener que solo ver esta área. Entonces, así está básicamente dividido. Tenemos también un área de caldera que tenemos en esta zona y el laboratorio de análisis sensorial que tenemos aquí. Entonces vean, es una área que la utilizamos específicamente para darle cumplimiento a los objetivos que tenemos en la materia que son de la competencia de agroindustria. Más sin embargo, agronomía recibe esa parte que le comento. Entonces, no la tenemos, no es una área específicamente definida, es decir, que nos marque la actividad de un proceso. Primero porque no tenemos la suficiente cantidad de equipo como para tener áreas definidas. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, para dar cumplimiento a los objetivos de una materia, utilizar todos los recursos que tenemos. Es decir, tenemos procesamiento de productos agrícolas, donde ellos tenemos algunas actividades de la materia, entonces utilizamos todos los recursos para darle cumplimiento a esa materia. Es decir, ahí cuando hacemos procesado de frutas y trabajamos algunos productos. Entonces, en función de eso, tenemos algunos equipos que utilizamos acá en el área, tenemos algunas balanzas según de diferentes capacidades que nos ayudan en el proceso. Creo que a esta altura ellos todavía de proceso todavía no. Entonces, un proceso, acuérdense que nos da algunos lineamientos operativos y algunos lineamientos de control. Es decir, yo proceso un producto y me dice cuáles son las fases de ese proceso, algunas necesidades de equipos, utensilios que debo tener y una parte de observación, de un análisis. Entonces nosotros lo hacemos acá. Entonces, a partir de cada una de las actividades que desempeñamos en las asignaturas, así es como nosotros le damos uso a los equipos que tenemos. Si ustedes se fijan, esto es considerado algo que se denomina como una planta piloto, porque no tiene un rubro específico. Nosotros acá le metemos a fruta todo, a lo que es miel de abeja, todo, a lo que es granos básicos, todo, a lo que es hortalizas, todo, a lo que es cacao y café, todo. Entonces, normalmente la industria ya define una planta específica porque trabaja un rubro, a partir de eso se hace un diseño y otras cuestiones. Entonces, pero nosotros acá en la planta piloto trabajamos las tres partes que nos competen como academia, la parte de investigación, porque tenemos algunos proyectos de investigación. Entonces, así es como tenemos algunos recursos también, de acuerdo a las actividades que nos demanda ese rubro. También trabajamos la parte académica con ustedes. Acuérdense que si no hubieran estudiantes, ¿qué pasara con nosotros? No tuviéramos trabajo, ¿entiende? Entonces, el deber ser de la universidad, uno de los pilares fundamentales son ustedes, la formación académica. Entonces, y una tercera más, donde también algunos estudiantes nos apoyan, que es la parte de servicio social. O sea, tenemos que darle cumplimiento a esos tres objetivos que tenemos como tarea. Y a partir de ahí es que nosotros utilizamos los recursos que tenemos. Les voy a ser honesto, los pocos recursos que tenemos, pero más sin embargo, no nos limitamos a quejarnos, sino que tratamos de maximizar lo poco que tenemos en función de darle cumplimiento a esos objetivos. Entonces, así es como tenemos algunos recursos. Por ejemplo, ese es un equipo que utilizamos. Ahí los colegas están trabajando su proceso en carne. Ustedes van a pasar en 2 años y siguen así como ahorita, van a estar en quinto y van a hacer el proceso. Tenemos mesas de acero inoxidable algunas, otras las tenemos mixtas por el tema recursos. Acuérdense que ya a nivel industrial ya dicen, usted necesita tener una planta que trabaje este rubro y estas son las condiciones, y hay hasta especificaciones para eso. Entonces,
Y pues así tenemos otro equipo, si gustan avanzamos hacia allá. Tenemos, antes de que se muevan, vaya, tenemos acá una marmita. Esta marmita la tenemos, es una derivación de la caldera, que después podemos ver esa parte. Esa marmita es un equipo que puede tener diferentes tipos de funciones. Vaya, esa marmita le da cumplimiento. Acuérdense que uno de los primeros criterios que debemos entender en el tema de equipo es que le dé cumplimiento a un proceso, independientemente de lo que sea. Usted puede, por ejemplo, ellos están ahí escaldando. ¿Qué necesitan? Gas. ¿Qué más necesitan? Temperatura. ¿Ok? Y ahí tenemos un termómetro para estar midiendo. ¿Ok? Eso lo pudiéramos hacer acá, lo pudiéramos hacer externo con leña, porque necesitamos que acondicionar un agua con X temperatura para que le dé cumplimiento a un proceso que esté estandarizado. ¿Okay? Entonces les pongo ejemplo de eso porque tenemos que, dicen algunos, no, pero un proceso artesanal no se puede controlar. Claro que sí, las condiciones las tiene. Lo que hay que hacer es solo ajustar el proceso de acuerdo a lo que estemos elaborando según normas. Entonces, ese proceso que estamos haciendo ahí, perfectamente, entonces lo pudiéramos hacer en esa marmita. ¿Por qué? Porque es un equipo que nos sirve ¿para qué? Para elaborar un producto que cumple un proceso de ¿qué? De pasteurización. Podemos también esterilizar y podemos concentrar algún tipo de producto también. Entonces, claro, el equipo que tenemos está sobredimensionado, es decir, un equipo sumamente grande que tiene capacidad como para suministrar vapor a una planta a nivel industrial. Entonces, pero les comento solo para que vayan identificando los equipos que tenemos. Entonces, esa es una derivación. En este momento está desconectada porque tenemos una recomendación del Ministerio de Trabajo. Acuérdense que los equipos también, y creo que esa parte la ven en la materia, que hay algunas normativas de diseño, incluso diseño de infraestructura, diseño de equipo, de uso de equipo, tanto nivel operativo como nivel mantenimiento. Entonces, por hoy tenemos una recomendación que por la dimensión que tiene el equipo de su peligrosidad, lo tengamos desconectado. Y como nos inspeccionas, tenemos que hacerle caso. ¿Entiendes? Entonces, por el tema académico, se le da un mantenimiento. Hoy lo hemos dejado de hacerlo, ¿no? Porque normalmente se trabaja en el ciclo 1 con los de agroindustria, le hacíamos una corrida. Pero hoy por hoy lo tenemos en reposo. Avancemos, si gustan, hacia allá. Vaya, acá también, antes de caminando, podemos ver algunos otros equipos que utilizamos. Esta es una tina, de acero inoxidable que nos sirve básicamente como para hacer un sanitizado de frutas y hortalizas. Acuérdense que antes de entrar a un proceso, las frutas o las hortalizas requieren una condición. Entonces, básicamente se utiliza para eso. También en el tema de lácteos lo ocupamos para elaborar cualquier tipo de derivado de lácteo y pasa acá el proceso de coagulado o cuajo. Ok, avancemos. Esta es una tina. La puede ocupar para sanitizado de frutas y hortalizas o para... Jóvenes tenemos, vaya, acá tenemos este es un deshidratador. Tenemos 3 deshidratadores. Los deshidratadores tienen diferentes diseños. Este tipo son los mejores, es decir, porque son los que utilizan parrillas. Tienen inyección de aire y extracción de aire y tienen también control de humedad relativa, que son las condiciones que necesitamos en el tema de deshidratado. Tenemos algunos equipos de estos los ha donado un proyecto de refuerzo académico que lo dio COICA, y otros equipos que tenemos también en algunos proyectos. Por ejemplo, ese otro que está ahí, que pueden ver ahí, ese es un proyecto de aromáticas que se llevó a cabo también. Porque la forma de obtener equipos, una de ellas es haciendo proyectos. Hacemos proyectos y nos da la posibilidad de que alguna organización participe juntamente con nosotros y nos da algún tipo de equipo para trabajar. Este es un mezclador homogenizador.
Es un mezclador y homogéneo. Acuérdense que en un proceso, si acá nosotros, ¿cómo se llama? Lo gestionó el rector, que da ahorita como rector, el ingeniero Marrón, cuando él era vicerrector académico, en plena pandemia, que se acuerdan ustedes que hubo una escasez de alcohol gel, y nos dijeron, ¿y ustedes pueden hacer alcohol gel? Sí, hicimos alcohol gel, entonces ahí es como vino este homogenizador y ahí tenemos una llenadora que tenemos de este lado. Más sin embargo, nosotros les dijimos, háganos otros agitadores, porque necesitamos tener un agitador para mezclar algún tipo de agente químico que se utilice en alcohol gel, que es el carbopol, para hacer ese gel. Y también lo podemos ocupar para hacer otros productos, para hacer néctares, para hacer salsas, cualquier producto. Y el agitador es diferente. Diseño para cada uno. Entonces, así es como. Y gracias al COVID-19. Ese es un buen punto, porque normalmente hay un protocolo de operación, hay un protocolo de mantenimiento y hay un protocolo de limpieza. ¿Me entienden? ¿Por qué razón? Porque es acero inox. Incluso la industria eso lo tiene normado ya. Hay algún tipo de químicos o detergentes que se utilizan para limpieza que son específicos. ¿Por qué razón? Porque el acero inox, independientemente que te digan qué grado alimenticio, calibre tal, norma tal, siempre tiende a mancharse. Entonces, ese es un lío que tiene la gran industria. Entonces, pero hay un químico que se utiliza específicamente para eso, porque el cloro lo mancha. Entonces, lo que se hace es, si este es de 500 litros, si vos preparaste 500 litros de alcohol gel, vas a tener que hacer un enjuague de 500 litros para arrastrar los residuos. Y de igual forma agregar algún tipo de detergente que sea específico para él, la misma cantidad de agua para poder hacer una limpieza. Se recomienda, y es por eso que les digo, que cuando se instala una empresa, por normativa, por cuestiones de salubridad que dicta el Ministerio de Salud y otras cuestiones, si usted tiene un rubro, debe tener una línea específica para uno. Es decir, si yo hago salsa picante, solo salsa picante. Pero después de hacer una salsa picante, le digo, vamos a hacer un néctar de mango. Y después del néctar de mango vamos a hacer alcohol gel porque ya no tenemos. Y después del alcohol gel vamos a envasar leche. Entonces son específicos. Y entonces, obviamente acá nosotros tenemos una limitante porque los recursos, por ejemplo, imagínense. Casi una piña colada. Ayer tuvimos el laboratorio de frutas. Mañana vamos con café. Entonces lo que tenemos aquí, todos los recursos que tenemos, los utilizamos para darle cumplimiento porque esa materia tenemos que sí hacer el laboratorio. Café y café. Mañana vamos a café. ¿Qué tenemos que hacer? Justamente lo que él dice. Ahorita están procesando Tener un carne. protocolo de limpieza para que no haya un residual por el Carne tema de la está contaminación cruzada. Pero sin mango, con café. Pero por normativa, eso debe hacerse. Entonces, en una planta de condiciones normales, se recomienda que tenga una línea específica de proceso. Por eso existen las plantas que se dedican hay plantas que tienen procesos mixtos. El protector le conviene a la pero que ser rosado. tiene que ser específico. ¿Cómo sería un proceso mixto? Por ejemplo, yo trabajé en una empresa y vean esto, yo trabajé en una empresa que ya la conocen, es misma, la que está aquí por ¿Cómo? carretera. Trabajo con una empresa. Esa empresa se dedica solo a la elaboración de néctar, pero para ellos hacer néctar de durazno y hacer después manzana era una contaminación cruzada. Y nosotros decíamos, pero y la manzana con los otros, pues si son frutas, ¿no? Pero lo que sucede es que el tema sensorial en tu fórmula final, que es comercial, que ya tiene ese nivel de estabilidad, pierde esa estabilidad. Porque aunque los materiales sean iguales, agua, pulpa y algún tipo de aditivo, pero el sabor, que es como que hagas un café y después digas, voy a necesito más. Ahora hacemos una leche y en el mismo trato.
¿Quieres no pasa aparecer? nada. Claro que pasa algo, porque el sabor cambia. Entonces eso se considera una contaminación forzada. Entonces las plantas que son mixtas, como en este caso, que tienen 12 líneas de producción, todas son néctares, tienen protocolos y hasta que hacen un análisis básico para determinar el mínimo residual, ese equipo lo pueden utilizar para hacer cambios. Por eso es que allí hacen el famoso SIP, que es una limpieza de impacto rápido. Después de 32 horas de correr un producto, hacen una limpieza que dura 1 hora y media, a veces de 3 horas, hasta volver a cargar, hasta hacer la prueba residual de que el agua esté limpia, que no tenga ningún residuo de aroma, olor o color. En este caso, digamos, ¿cuál sería el ente encargado de llevar esa regulación o administración? ¿Dónde? ¿En las empresas? ¿A qué ente regulador llegaría a inspeccionar a una empresa justamente que todo eso se está llevando de nuevo? Mira, la mayoría de empresas que tienen ese nivel ya incluso tienen protocolos definidos de ¿cómo se llama? De buenas prácticas, de puntos críticos de control. Ya tienen un esquema muy definido, o sea, no son empresas que realmente tienen una competencia a nivel industrial y no van a esperar que llegue, por ejemplo, un inspector o que le retengan un lote fuera de donde digan que a lo mejor tenga alguna inestabilidad del producto. Entonces, no, normalmente mejor ellos se ajustan a un protocolo de limpieza, y por eso es que sí, es eso, un corte de producción, un enjuague, un químico, porque conectan los tanques de formulación con todas las tuberías de llenado, o sea, una limpieza completa. Después hacen un enjuague, porque ellos también tienen esa ventaja de que tienen vapor y hacen una recirculación con vapor a la tubería para poder quitar los residuos. Entonces la mayoría de empresas eso ya lo tienen normado, lo tienen básicamente controlado por esos protocolos. No van a esperar que llegue alguien. No sé. Las empresas a nivel industrial tienen eso, o sea, por eso es que el tema de control de calidad para ellos es una herramienta muy importante. Sigamos. No, es que como el de la pared, El tema del procesamiento de cacao y café. También son equipos que los trabajamos en un proyecto con USAID. Entonces, el proyecto era solo café. Solo café. Entonces nos daban algunos equipos y nosotros dijimos, miren, pero lo podemos trabajar cacao. Y dijeron, si ustedes pueden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tostadores normalmente tienen esa condición. ¿Creen ustedes que no habría problema tostar cacao y café? ¿Qué pasaría? Si tiene cáscara y el café tiene cáscara, ¿creen ustedes? Pero el café con chocolate sabe bien, no hay ningún problema. Vaya, dependiendo. Entonces, pero nosotros sí o sí lo tenemos que trabajar así, porque en la materia tenemos los dos cómputos, cacao y café. Y entonces lo ocupamos para esa actividad. En el tema de los tostadores, como usted lo quiera y con el dinero que tenga. Este es un tostador que se utiliza con gas propano. Hay eléctricos y de otra naturaleza. Y de acuerdo a las capacidades. Y también su diseño de acero inoxidable. El de acero inoxidable nos costaba como 7,000. Este nos costó 2,700 porque es una combinación. La apuesta es que la zona donde hace contacto, lo que estamos procesando, es la que tenemos que más que cuidar. Entonces el tambor interno es el que tiene acero inox. De ahí los otros componentes, las cadenas, las poleas, los motores, las tapas, bueno, y la tolva de entrada que es de acero inox. De ahí todo lo demás es de un material convencional. Por el tema del costo. ¿Qué material, cómo se llama el material del tambor? Ese es acero inox, porque es donde entra en contacto. Entonces, por el tema de ustedes que son ingenieros agrónomos en potencia, pasa algo. Hoy, donde están yendo a trabajar, muchos agrónomos les piden esas competencias para hacer algún tipo de proyecto. No solo, hoy el tema de solo producir, ya no les interesa a mucha gente que tiene grandes proyectos. Hoy quieren industrializar. Y por eso el ingeniero agrónomo tiene que tener esas competencias. Pero la gente que tiene plata es la que menos quiere invertir. Entonces le dice, mira, haceme un proyecto, voy a industrializar café, ¿va? Pero llega usted y le dice, tienes que invertir $40,000, le va a decir que no. Pero si usted le da una propuesta equivalente,
menos costo se la va a aceptar. Entonces a partir de ahí es que surgen estas iniciativas de tener algún tipo de equivalente, pero que cumplan el proceso. Justamente hablando de eficiencia, usted mencionaba que eso era a base de gas propano y mencionaba que también hay un eléctrico. No sé si habrá de otra manera, pero si yo comparo un eléctrico con una base de gas, ¿cuál me genera mayor rentabilidad o eficacia? Mira, esa es una buena pregunta, porque por ejemplo un equipo, su misma condición de funcionabilidad le da ese nivel de eficiencia, ¿no? Por el tema que el operador esté más pendiente. Vaya, por ejemplo, en el caso de que es gas propano, él tiene ya ¿cómo se llama? Sus quemadores, y de acuerdo a lo que queremos, con cacao, menos temperatura, con café, más temperatura. Entonces por eso es que existe aquella palabra o aquella frase de maestro tostador, ¿sí? Porque el que tuesta café se sabe los tipos de tueste, los tiempos y su propio equipo, las deficiencias de su propio equipo, y él mismo hace ese ajuste, porque en café y cacao, pero más en café, 15 segundos son críticos. En 15 segundos. ¿En cacao cuánto tiempo se hace? ¿Cómo? ¿En cacao cuánto tiempo El protocolo de tostado de cacao es de menos temperatura, porque son 120 grados Celsius y 20 a 30 minutos. Acuérdense que también el tema del tostado responde a algún criterio, y esa es la humedad. Por esa razón la materia prima tiene que ser de calidad, un cacao que cumpla ese tipo de características. Pero como tenemos un sector que también está aprendiendo a manejar ese tipo de cuestiones, y también las condiciones y la parte económica, que un productor de cacao dice, no, hombre, si apenas tengo para producir cacao y aprendí a fermentarlo y secarlo, y me están pidiendo que tenga una bodega, ¿va? Y que compre bolsa Cipro, y solo la bolsa vale $3. Entonces los costos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el tostado ese tipo de males se ajustan, porque un cacao con una humedad por encima de lo recomendado me demanda más tiempo. Me demanda más tiempo para poder dispersar la humedad que tiene internamente el grano, y empiecen a florecer los aromas y sabores del cacao. Entonces, y en café diferente. Entonces tiene esa pequeña limitante, que el tostador tiene que ser más pila, conocer, digamos, si bien es cierto, ver el tema de cómo la temperatura se comporta, ver el tiempo, pero también ver las deficiencias del equipo. Porque, por ejemplo, este marcador me marca 90, y ya que tiene contacto directamente con la parte interna del tambor, ya me está marcando 110. ¿A cuál le tengo que hacer caso? El tambor, sí, el tambor. Porque esta es una termocupla que responde a una señal eléctrica y electrónica, ¿va? Y le llega la temperatura a la punta a él, y cuando hace ¿cómo se llama? El envío, tenemos un desfase de ¿qué? De 20 grados. Y 20 grados son 20 grados. En café es más peligroso, porque como les digo, en 15, 30 segundos se arruinó todo. Se arruinó. Entonces muchos, la última fase, el último minuto lo hacen sin llama o sin resistencia, si fuera eléctrico. El eléctrico tiene esa ventaja, que vos podés setear, y vos decís, hacer que la termocupla se desconecte cuando llegue a 180, si vos querés el tipo de tostado, o se conecte a 200. Sería como programable. Porque vos la programás y tiene esa ventaja, ¿va? Cuando es eléctrica. Como una plancha, una plancha, va a poner un ejemplo sencillo, una plancha. Si ya sienten que la camisa se les está quemando, quitan la plancha y le bajan, y ya van calculando. Entonces, los equipos eléctricos tienen eso, ¿va? Tienen esa ventaja. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, así es como funciona. Pero también implica un poco la destreza del que lo cree. Y que el equipo cumpla las fases de su proceso, ¿va? Primero, ¿qué es lo que necesita ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Tostar, ¿va? Sí, calentar. Sí, calentar, porque si no calienta no puede. Encender el equipo, ¿va? Entonces, tostar, ¿va? Y después de tostar, ¿qué tiene que hacer el equipo? ¿Cómo? Calibrar. Enfriarlo. ¿Entiendes? O sea, la naturaleza de un equipo ustedes la tienen que que cumpla, que llegue a la temperatura deseada. El tiempo yo lo controlo.
pero luego el proceso de tostado implica un enfriado. Entonces, ¿qué necesita él? Tener un inyector de aire y tener un extractor de aire. Por eso es que tenemos la chimenea. Y obviamente las capacidades para que usted lo quiere, si quiere de 25 kilos, si quiere de 100 kilos, de acuerdo a la cantidad que usted quiere. Entonces, así. Pregunta, así ¿las temperaturas son las mismas para los dos productos? no, cacao es una cosa, ¿Y café? en granos cambia drásticamente, porque aquí le metemos de todo, es cacao y café, pero aquí tostamos nuez de marañón, maíz, menos maicillo porque se nos cae, muy pequeño, pero granos, Cacahuete. sí, también, entonces, En el café es más complicado porque hay muchos factores que implican. ¿por qué? Por la fermentación. No, pero ahí No, por eso, pero implican el final del secado, la humedad. ¿Por qué va a mayor Y también el tueste, si se pasa. Pero si es más mayor potencia. vale, Terminar sin café cuando ya vale, está mira, en el tema del café es similar al cacao, vale, por eso les decía, materia prima de calidad, y punto. Materia prima de calidad y punto. Porque ese tipo de criterio ya existe. Es decir, ahí estamos hablando de beneficiados y la famosa post cosecha, que tiene sus criterios. Es decir, yo llego, mi grano de café y mi grano de cacao ya es un producto, ¿sí? Ya es un producto. Tengo mi producto, lo puedo envasar y lo puedo vender, tiene un precio comercial. Y también tiene una dinámica para almacenarlo, porque necesita mantener las mismas condiciones. Son granos que son higroscópicos, es decir, si los guardo en otras condiciones que no sean las mínimas, absorbe humedad. Entonces, no solamente puedo tener problemas para cuando llegue a tostarlo, sino que me puede oxidar y se me pueden dar de hombros. Y entonces en el tema del café, por eso esas exigencias, de que sea buen beneficiado, de que sea, el beneficiado implica si lo van a despulpar, no lo van a despulpar, y un buen secado. Entonces ya hay equipos que te dicen eso. Nosotros tenemos un medidor de humedad de grano también, que te dice para medir el índice de humedad. ¿Y el índice de humedad En el caso del cacao, de 6.5 a 7. Y en el caso del café, 10. Lo más 11, pero 10 es el ideal. Entonces, ahí tenemos para un producto. Ya luego acá estamos hablando de industrialización, que también se requiere en el tipo. Pero las temperaturas sí cambian drásticamente. Para cacao una cosa, para café otra. ¿Perdón? Y los tiempos rotundamente. 20 minutos cacao. 15 segundos café. ¿Cómo? pero las temperaturas Mire, en cacao tenemos un solo perfil de tueste, así se llama. En cacao tostamos y punto. En café no. En café podemos tener, bueno, acá nivel Salvador va, uno, el comercial. Pero hay otros países, aquí ya empieza a ver eso, que dicen, mire, yo quiero un tueste claro, porque el tueste claro yo puedo, es donde mejor se aprecian y se saborean los olores, que unos dicen que le sienten a un sabor a cítrico y otra cosa. Pero los comerciales son tueste, ¿cómo se llama? Tueste café, claro, café claro. Entonces, y está el americano y el italiano y el cubano. El cubano es casi quemado, el grano casi brilla. Pasamos de los 205 grados Celsius. ¿Qué ibas a decir? No, yo tenía una consulta. Yo he oído que están implementando eso nuevo de café saborizado. Entonces, ¿qué tipo de máquinas o hay para hacer ese tipo de mezcla o es completamente? Yo había leído que va desde la fermentación del mucílago, que va de 12 a 20 horas. Entre más rápido tiene un sabor, como más dulce. Pero estás hablando de saborizado. Saborizado. Estás hablando de saborizado en el tema de la fermentación del café o un producto saborizado. Un producto saborizado. Esa es otra cosa. El tema del café no responde a que tenga un esquema de sabor. Él sí o sí lo debe tener, por varias razones. Uno es la variedad y el régimen de altura que tenga. Ahí no hay donde equivocarse, porque vos decís, ¿de dónde es este café? El mínimo, el bajillo, 750 metros. Y de allí para allá empiezan a subir los niveles hasta que llegamos al Pital y decir, este es Pacamara del Pital. Pero si vos decís, este es Pacamara de Izalco, es Pacamara. Y el índice de calidad del café, ¿en qué se mide? En altura y en qué más. La variedad.
Ajá, ¿y qué más? ¿Quién es beneficiado? Que lo hagamos bien, ¿sí? ¿Cuántos puntos son el café de calidad? Beneficiado. Calidad del café. Beneficiado. ¿Y el cacao? La altura. La No. fermentación. Ajá, pero ¿cuánto es el nivel? Un poquito cerca del café. Variedad. Ellos dijeron 80 en café. Un 60. No, arriba. 100. No, 100. no pasa de 90. Nivel de fermentación del 90 y cacao. 85. 85. Nadie llega a 95. Vaya, entonces vean, vaya, en el tema del sabor, el sabor innato del café, el sabor innato del café responde a eso. A esto. Estas tres cosas. Eso nos van a determinar la calidad y el sabor del café. Entonces el sabor del café, el que nosotros probamos es bien difícil, porque nos llega a un café que no es de tanta calidad. ¿Va? Por eso cuando nos dan un café de lo bueno, ¿va? Pero esto es decimos, 85 que este café es horrible, ¿va? Porque nuestro nivel sensorial es para café rico, para... Y ya cuando nos dan un café así de... Y te dicen, ¿y lo quiere de la maquinita o lo quiere de...? Capuchino. Ajá, cabal, y de la máquina. Y lleva leche, azúcar. Pero un buen café es sin nada. Sin nada. Los saborizados son temas comerciales. Temas comerciales. Entonces, la pregunta que hacía la compañera, para saborizar y aromatizar un café hay diferentes formas. Por ejemplo, el artesano que vende café, por ejemplo, sabor canela, sabor vainilla, sabor pimienta Rojo, en el mismo tostado. Venga, compañero, más adelante ya nos va a explicar cómo se hace. La digo, ¿cómo se hace? Dígame, explíquele qué es, compañero. Dale, Katy, pues. Bueno, por lo menos los artesanos, cuando van a tostar, están en un comal o en una cacerola. Entonces, ahí Le el van a hacer mismo un tostado, canela, ¿cómo lo hacen? Dígame. sí, se pone a tostar primero el café y como a los minutos le añaden la canela ¿Cómo para se que lo no se enraje, Ah, para que no se vaya quemando totalmente la canela. vaya, hay de forma a forma. Ajá, es que El depende. fin justifica los medios, pero no siempre. Miren, en el tema de esto hay una forma más práctica, pero necesitamos un tostador. Entonces, vaya, normalmente el café, el tiempo de enfriado es más largo. Entonces, lo que hemos hecho, porque ya lo hemos hecho nosotros eso, el tema de lo aromatizado es que, por ejemplo, tenés una esencia preparada de vainilla o de algún aroma que vos has definido y en el enfriado Ajá, se dañaba. enfriás y como la temperatura pasa de los 200 grados Celsius, inmediatamente lo absorbe. Es rico, el saborizante y lo absorbe porque Y se después está lo molemos. enfriando. Ajá, como Entonces, es más bien práctico. en Alguna caliente, gente, el famoso café de olla, lo hacen justamente como vos decís, que liberas puro, entonces, lo ponen en el están comal, le abiertos. mezclan la canela y lo llevan al molino. Pero el tema es que cuando lo preparamos es muy residual. ¿verdad? La gente hoy es bien exigente, ¿va? Si empieza a precipitarse y algunos trocitos empiezan a ponerse muy, este café no sirve, mira, un montón de pozol. Hoy nos hemos hecho más, pero acá es un poco más fácil. Solo que tenés que ir haciendo pruebas. Por ejemplo, vos decís, voy a tostar 5 kilos y tengo que hacer diferentes cálculos, el porcentaje, es decir, voy a agregar tanto porcentaje de vainilla, a ver cómo se comporta. Hasta estandarizar. Pero esa es la manera más práctica, así lo hemos hecho. No te mandaba Bien, el link, ya te voy a enviar. No. entonces, así es la cosa con el café. A propósito de cacao, miren, esos son unos cajones para fermentación. ¿ves? Ay, espera. Entonces, porque para fermentar cacao también necesitamos algún tipo de equipo. El equipo para fermentar no es más que cajones. Y eso de acuerdo... Hola. Vale, el tema de fermentación pasa por qué tipo de variedad estamos trabajando. Más sin embargo, como en la parte de producción es bien difícil, por ejemplo, decir que voy a sacar una producción alta que sea criollo, que sea forastero y que sea de la otra variedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de homogeneizar y así es, la mayoría de productores tienen dispersos su producción. Entonces homogeneizamos también su protocolo. Puede durar 4 días la fase de fermentación.
y 3 o 4 la fase de secado. Entonces el beneficiado del cacao ronda los 8 días. Ingeniero, y bueno, pero la fermentación digo 4 días. ¿A qué nivel de pH? O sea, hay un estándar de calidad para saber en qué punto está. O sea, mencionó creo que 95. Sí. Pero es 95. 85. O sea, pero ¿qué hace diferencia en el Vale, pH? ok, buena pregunta. 4, 5. Buena pregunta. Y por esa razón, ustedes ven el diseño, las cantidades. Porque el mínimo para fermentar, oigan bien, el mínimo para fermentar son 130 libras de grano en baba. El grano en baba no es más, ya tenemos cacao. El grano en baba no es más que romper esa mazorca y sacar el grano. Así se le denomina, grano en baba. Ese grano en baba inmediatamente lo trasladamos a esos cajones. En la medida que se van llenando los cajones, él mismo empieza a tener sus propios cambios físico-químicos. Y el primer cambio que genera es temperatura. ¿Por qué razón? Porque el tema de la fermentación tiene varios criterios. Uno de ellos es que la cantidad que tenemos fermentando nos llegue a una temperatura de 40 a 45 grados para que se muera el embrión. Eso es lo primero que tenemos que hacer, que se muera el embrión, que no germine el grano. Entonces la temperatura de 45 nos hace. Por eso es que en fermentación, y ya hay otras cuestiones. El pH de los granos, pH, temperatura, son los dos factores que se van midiendo. Pudieran haber más. La humedad, la acidez con que el mucílago tiene internamente. Entonces, pero los parámetros normales que se miden son esos, temperatura y pH. Y por esa razón hay que hacer los famosos volteos, por eso los cajones son en escala. Es decir, porque los ciclos de fermentación son 24 horas, digamos. Entramos hoy con el grano en baba, mañana a la 1:53 tenemos que hacer volteo, porque él necesita airearse. Hay que mover, poner el termómetro y que cumplan los 45. ¿Entiendes? Entonces, y también que se disperse el mucílago por gravedad. Hoy lo que hace mucha gente en campo es que lavan el cacao. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pierden la calidad. Un cacao muy amargo, ¿sí? Estaba mencionando usted acerca de la temperatura. ¿Qué pasa en dado caso de que no cumpla la temperatura? Sí, lo más probable es que sea baja. Lo más probable es que no llegue a 45. Se te puede germinar el grano. Y el ciclo y se te puede oxidar. Porque esos cajones en la parte de abajo tienen unos agujeros. E incluso estos son, aunque sean de madera, pero pasan por un proceso de diseño. El aforo que yo necesito para que esa cantidad de grano en baba me genere 45 grados. Si no me lo genera, yo digo, tengo que hacer un cajón más grande. Pero todo esto ya tenemos como, más de 30 años en investigación en temas de fermentación de cacao. O sea que en ese caso no podría hacer usted algo en el aspecto de que hay cajones. No, esa es otra cosa. Montamos el cajón y sellamos. Hay gente en campo que le pone hasta hojas de huerta para generar masa. Y la condición, normalmente las casas de fermentación son de lámina. También tienen diseño, no solo lámina, sino que hay que hacer cálculos de que realmente no se nos vaya a ir por encima la temperatura. Porque lo que va a pasar es que vamos a tener un deshidratado en grano muy acelerado, y eso es un proceso controlado, porque yo necesito que él vaya dispersando el mucílago. Por eso es que abajo tienen unos agujeros para que él por gravedad vaya botando ese mucílago, que no lo necesitamos, pero que antes de eso ese mucílago me vaya generando temperatura y que por absorción parte del grano también absorba la riqueza que tiene el mucílago. Tiene una gran riqueza, ¿entiendes? No sé si alguna vez han probado un grano de cacao. Es una cosa maravillosa. Incluso tenemos una tesis ahorita que estamos trabajando, el mucílago, para hacer néctar. Y tuvimos una experiencia en México también, que hay una empresa que se dedica directamente a la extracción de mucílago y a vender el grano lavado. ¿Entiendes? Incluso tienen una despulpadora, ya bien específica, porque quitarle el mucílago al grano es una cosa complicada. Entonces, por esa razón es que se hace un diseño. Y el diseño responde a una cantidad que me genere 45 grados para que se muera el embrión y que vaya dispersando el mucílago. ¿Y por qué razón? Porque nosotros cuando cumplimos los 4 días de fermentación, si pesamos,
tiene que ser una cantidad que al menos haya perdido un 40% de la vida. Es decir, entras, por ejemplo, por 100 libras, vas a pesar, tu grano fermentado va a pesar 60. Y cuando vayas a la fase de secado, todavía perdés un 20-25%. Por temas de rendimiento, y a los agrónomos les piden en campo rendimiento. Mire, tengo una tonelada de grano. Incluso por mazorca te dicen, ay, ¿cuántas mazorcas te dan un rendimiento de grano en baba? Y ese grano en baba, ¿cuánto te rinde fermentado? ¿Y cuánto te rinde seco? ¿Y cuánto te rinde tostado? ¿Y cuánto te rinde descascarado? ¿Y cuánto te rinde en la molienda? Y en fin, hasta llegar a producto. ¿Verdad que lo calculan en seco y ahí le hacen En seco y humedad. Entonces, así es esta cosa. ¿Alguna otra pregunta de esto? No. Estamos. Yo tengo una última. Digamos que tenemos tiempo. Esto se fermentaba. Sí. Entonces cuando te fermentas, que por ejemplo, si ya pH 4, el caso de un forraje, saca bacterias que producen ácido láctico. Entonces me pregunto, ¿y estas bacterias que quedan de la fermentación, las esterilizan, las limpian o no queda ninguna bacteria? No queda ninguna. Pero por esta misma, otra vez, este mismo de aquí. Por ahora te digo, el diseño es bien importante. Vale, después les comento esto. Por ejemplo, ¿qué le recomendarían ustedes como ingeniero agrónomo, conociendo ese protocolo, que debe cumplirse sí o sí, en aquellos casos que la producción sea baja? Les presento cinco productores y les dicen, mire, fíjense que yo tengo mi finca ahorita, comienzo a producir. Lo más que llego son a 3.000 mazorcas. Promedio de mazorca versus libras de ¿cómo se llama? De grano en baba. Así de manera particular, 17 mazorcas te pueden hacer una libra. Pero podríamos terminar, ¿qué? Con menos de 100 libras de cacao. No llenamos un cajón. ¿Qué podemos hacer con ese cacao? No lo podemos botar si de eso vive la gente. ¿Cómo lo vamos a reutilizar? Entonces, para responder la pregunta de Elba, porque él dice, bueno, pero si esa condición se desestabiliza, porque es cierto, la temperatura y el pH no se cae nunca, es bien estable, eso ya son protocolos que están medidos. Pero, si la cantidad no es suficiente para llegar a la temperatura, tampoco el pH va a ser estable. Entonces, ¿qué hacer con cantidades pequeñas? Por eso la gente lo lava. Porque lo que le afecta al grano, bueno, no le afecta en cantidades pequeñas, porque la riqueza del cacao, al igual que el café, es su pulpa, porque allí está todo su componente. Entonces mucha gente en campo lo lava y lo tira directamente a secar, ¿sí? Porque tratan de la manera de desprender el mucílago, porque el mucílago tiene esa riqueza, pero también le puede ocasionar un daño porque se fermenta, y al no tener una condición de temperatura, al final no le beneficia, sino que afecta al grano. Y empieza inmediatamente. O algunos lo que hacen es que lo dejan 24 horas. 24 horas para que drene un poco de mucílago y después lo tiran a los patios, a que se seque. El secado es un poco más largo. Pero de esa manera cuidamos que el cacao no se pierda. Es más delicado, sí, es un poco más delicado, porque todavía tiene presencia de mucílago y el grano se pega o se hace pacho, se puede oxidar, se puede llenar de algún tipo de microorganismo. Y por esa razón, no se les olvide, ¿vale?, que el tema de buenas prácticas, si bien es cierto, comienza ya en buenas prácticas agrícolas, pero sigue buenas prácticas, hasta que llegamos acá y todavía sigue una buena práctica en función de almacenar los productos. O sea, es una trazabilidad larga hasta que llega al termillo. ¿Cuándo se hace el mantenimiento? ¿Mantenimiento de qué? Tenemos, acuérdense, los equipos pasan por, el tema del mantenimiento pasa por la condición de funcionamiento. Nosotros aquí lo consideramos una vez mensual. Una vez. Ok, sigamos si gustan, porque no vamos a ir. Esta es una despulpadora de fruta. Y creo que aquí tiene los tamices. Sí, aquí tiene el tamiz. Aquí tiene la bandeja de entrada. Esta tiene banda. Aquí trabaja por arrastre.
pasa por el tamiz, aquí salen las semillas y aquí sale la fruta. Despulpadora. Está grabando, dale. Cualquier tipo de semilla menos mango. Entonces cuando despulpamos mango, tenemos que acondicionarlo. Pero ahí hasta jocote estamos bien. Jocote varón rojo. De jocote para arriba tenemos problemas. Tenemos que acondicionar porque no tiene ajuste. Su eje es directo, no tiene ajuste. Y sus hojas tampoco se pueden ajustar. Entonces, pero son equipos muy funcionales. Pero las equipadoras más grandes sí pueden. Las capacidades que quieras. Pero esas sí se pueden ajustar o no. No, son específicas también, son específicas. Esta nosotros la trabajamos para diferentes frutas, pero también tenemos que hacer ajustes. Pero hay algunas que no, si vos querés mango. Hay unas que hace poco mandamos a cotizar una que la piña la metes con cáscara y te separa todo. Pero acá a la piña le quitamos la cáscara. La tecnología hoy ha avanzado bastante, pero hay unas que vos se mira bien raro, porque vos le quitas ¿cómo se llama? La corona y metes la piña. Abajo de ese tamaño sí se puede también. Abajo de mango cualquier cosa, lo que se te ocurra. Fruta, ma. Hola. Fresa también. Marañón. También. Todo menos mango, porque la semilla de mango es muy grande y el ajuste que tiene este eje es hasta jocote es el límite. Jocote es el límite. Aquí después vamos. El tamaño del jocote sería Bien. de lo que puede, Digamos. de lo que puede despulpar esta despulpadora máxima. Ay, corre. Para moler café, para moler grano, Es de grano. lo estamos utilizando para la extracción de aceite, diferentes tipos, pero para lo que más trabajamos es manteca de cacao. Entonces, el servicio social nos da para eso, para que trabajar junto con estudiantes y poder hacer un tipo de mejoras a los equipos que tenemos. Increíble. Entonces, Porque los beneficios y serán creo que vamos a terminar con el biodigestor. Creo que aquí vamos a terminar con el biodigestor. La pila. Y este es un biodigestor. Bueno, me deja sudaron tanto. y este es un biodigestor. No sé si alguien ha conocido un biodigestor. ¿Cómo digo? Un biodigestor es un generador de gas. Pero A base de metano, materia orgánica. Una pregunta. Yo había visto un reportaje en España de que generaba energía eléctrica a base de metano. Entonces no sé si aquí, o sea, Pero el metano del estiércol. metano metano. No se te espérame, deja que termine ya. Entonces, o sea, lo vi en un reportaje de España. Entonces, cuando usted mencionó que sí gas se puede producir, va. Pero aquí en el país llega el punto de producir energía eléctrica. Pero tiro la bici, Una corta el condición video. para generar energía es primero que genere una fuente de calor. Aquí, hasta ahorita aquí en el país, Solo está calor. hasta calor hemos llegado. ¿sabes? La caldera de los ingenios. Sí. Yo voy a hacer Entonces, pero estos equipos son muy funcionales. Por ejemplo, voy a preguntar algo. No, Sí. pero en España lo hacen con Vale. naranja. Entonces, miren, en el tema de los biodigestores pasan por cuestiones de que queremos reciclar algún tipo de material orgánico. Si ustedes se han fijado hoy, hasta algunas, ¿cómo se llama? Algunas letrinas en algunos lugares les instalan. Sí. Pero en la industria, vos ibas a preguntar algo también. Sí, Vale, como- espera, no lo voy a terminar. Entonces, pero la industria, acuérdense, residuos lácteos, residuos de frutas y hortalizas, de ganado, entonces ¿cómo se llama? Crianza de cerdo. O sea, todos esos residuos, ya hay años de trabajo de investigación para determinar que son funcionales para generar, ¿cómo se llama? Gas. Para generar gas. Es un gas más limpio que el gas propano. Lo único que sí tiene una limitante en temas de producción, pero sí se puede. Por ejemplo, hemos llegado a lugares donde la gente tiene crianza de pollos, a la par de su granja de pollos tienen un biodigestor de más capacidad y obviamente así es su capacidad de generación. Por ejemplo, nosotros comenzamos a hacer pruebas utilizando estiércol de ganado. Pero hay un detalle, es bien intensa la generación, pero es muy
Inestable. invasivo el olor. O sea, entonces acá en la planta no podemos tener ese aroma aunque genere gas. ¿Y ese porque gas para qué lo ocupan? aquí mismo lo ocupamos, aquí tenemos cocina, tenemos la cocina. Y entonces empezamos a hacer pruebas, ahora lo utilizamos con residuos de frutas y hortalizas para que sea más limpio. Eso se fermenta, se parte la fermentación, a un lado ácido acético, a un lado etanol y luego se transforma. Pero en ese caso, o sea, sería mayor cantidad de residuos orgánicos de fruta a estiércol bovino por la producción Sí, de metano, ¿verdad? sí, pero con lo que tenemos y para el uso que le damos suficiente. Claro, a un esquema ya industrial, no sé si han ido a la ENA, ¿le han visto el de la ENA? Hay que ir a la ENA a ver. No nos han llevado. Ese de la ENA está bien, porque de animales a animales, va. El estiércol de cerdo o el residuo de cerdo genera todavía más. ¿Sí? Genera todavía más. Entonces, lo único que también acuérdense que como es residual, ¿por qué razón? Porque generamos gas, pero hay un residuo que también se genera. Y ese residuo, ¿cómo lo vamos ¿cómo se llama? A incorporar a la tierra y todo. Por ejemplo, en el de ganado, se han hecho estudios, a mí me parece estudios de que lo puedes utilizar Pero mira, estoy como viendo que el fertilizante. protector me lo pongo en la Como mancha. fertilizante. Este de hortalizas todavía no se le ha hecho No, estudio. Pero protector clarito. realmente son equipos muy funcionales. Vaya, ahora vamos a las preguntas por allí. Mira, pues. No, con lo que dijo él, de hecho ni siquiera están industrializados. Creo que aquí fue una universidad Creo que que me va a se realizó tocar un proyecto poner- donde se realizaba, Venden no se sticker o realizaba, algo no, así. se usaba gas, Personalizado. pero a base Para de tapar. estiércol bovino, solo le ponían como una bolsa negra y no me recuerdo con qué lo mezclaban el estiércol bovino y generaban gas como para 3 días decían. Miren, aquí hace como 5 años hicimos unos pequeños proyectos de biodigestores con unos muchachos, utilizamos barriles. Claro, este tiene trampas de separación, tiene filtros y todo. Pero de que se genera, hay que ir haciendo cálculos de cuánta cantidad de agua versus cuánta cantidad de estiércol para generar ese fermento y que el fermento genere lo demás. El problema es de que ese es un residuo muy sucio. En cambio acá no son, ya son diseños ya bien específicos porque a un lado se desprende lo que es el gas y el residuo queda en una parte. Entonces en esa parte estos equipos ya son tecnología más moderna, la que tiene la mano levantada. ¿Cómo cuánto ronda el costo de...? Este vale $1000. Este es barato. Para una casita, para una pareja que tenga 2 vaquitas, ¿Cómo podemos hacer una casita chiquita, le da un rendimiento de Para uso una pareja recién. de 2 horas. 2 horas puede usar, es decir, puede cocer frijoles, calentar agua para café, tocar unas tortillas. Condiciones mínimas. Y alimentar 10 niños. 24 horas. Y no tengo que trabajar para que las otras 24 horas me vuelva a generar. Él cada 24 horas genera, esa es la ventaja que tiene él. Nos gastamos ese gas, inmediatamente tengo que hacer el ciclo para que mañana también ya esté inflado, porque cuando yo le encendemos fuego, él... Se reduce. Sí, voy a decir. No, que cada cuánto lo surten de materia orgánica. Digo. Cuando lo usamos, cuando nos quedamos sin gas, Pero ¿cuánto dura? ¿Cuánto tarda este proceso? 2 horas te da de uso de gas. 2 horas de gas. 2 horas. Bueno, una cocina de frijol. Por cada biodigestor. Este, Por ese pequeño. sí. Este lo tenemos solo para temas de investigación, porque estamos... ajá. Y nos van a enseñar a armar uno de esos. Yo quiero aprender a armar. Yo creo que pudiéramos hacer hemos hecho diseños, pero como les digo, este es un poco más limpio. Los que hemos hecho de otro tipo de diseños sí generan y sí producen, pero no tienen separador y eso sí cuesta, pero llámate a Y ahí, digamos, si no lo tienen sin uso, no puede explotar. lo usamos, sí o sí. Digamos, uno de los protocolos de mantenimiento que tiene él es quemar el gas. Por ejemplo, cada semana se quema el gas. Porque aquí estamos generando residuos y no los voy a botar, ¿va? Entonces qué chiste, ¿va? La cosa es utilizar los residuos. Y este lo podés utilizar que cualquier tipo, cantidad de fruta. Y si me sobra algún fermento se lo echo y él trabaja, ya está adaptado. Le quitamos el estiércol por el tema del mal olor, ¿va? Porque sí teníamos más cantidad de gas que genera, pero el aroma se nos queda aquí. Y entonces no. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O estamos bien ahí? Estamos bien. Vaya, de la gracia. Gracias. Gracias en nombre del grupo. Ah, ella es la representante del grupo. No, es Luisa. Luisa. No está, de la historia. Ella es
La auxiliar de la, no, la auxiliar del representante de la utilidad, vaya, no pasa nada y vos tenés que representar a tu. Ya, así. Vaya, entonces como parte de la materia de maquinaria agrícola